Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy damos inicio, ¿no es cierto?, a la clase del día 5. Trabajo en equipo, la redarquía como base del trabajo colaborativo, parte 2 de 2. Esto es en el contexto del curso de trabajo colaborativo y buen clima laboral. ¿Qué elementos vamos a ver, ¿no es cierto?, en esta unidad? Ya hablamos, ¿no es cierto?, de la teoría de las 5C y la teoría de la redarquía, ¿no es cierto?, en trabajo conjunto con lo que es jerarquía. Entendiendo que hoy día, ¿no es cierto?, en la situación planeta que estamos viviendo de contingencia por la pandemia y por otros elementos, ¿no es cierto?, complejos que vivimos, hoy día la colaboración es la sustentación del trabajo en equipo y el alto desempeño. Para eso, ¿no es cierto?, poder comprender de que no tan solo entender que conceptos como redarquía o conceptos como las 5C deben estar presentes, también hay elementos que caracterizan a los equipos de trabajo. Hay características propias, ¿no es cierto?, de esta sociedad que tiene que ver con el equipo de trabajo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que el equipo tiene un ciclo, como las personas tenemos ciclos. No siempre estamos, ¿no es cierto?, en la misma curva. Hay movimientos dentro de una curva anímica, dentro de una curva de competencia técnica, una curva de motivación. Muchos elementos como seres humanos, ¿no es cierto?, nos llevan a comportarnos y a sentirnos de cierta forma. Y por lo mismo, el equipo, el grupo también, ¿no es cierto?, de personas, también tiene una conducta, también tiene un ciclo. Y yo como parte de este equipo debo comprender, ¿no es cierto?, esta variable que yo puedo vivir en el tiempo. Además, también existen miradas que definen cuando una persona está alineada o no con lo que el jefe o la unidad espera de ese colaborador dentro del equipo. Y aquí se mencionan cosas como cuáles serían las características de un miembro ideal de equipo. Y son elementos que yo debo considerar. O sea, está más decir que, por ejemplo, una persona que sea poco floja, poco dejada, como definición, por supuesto que no se considera un miembro ideal de un equipo. Una persona que sea controversial, una persona que siempre está atornillando al otro lado, tampoco se le podría considerar un miembro ideal del equipo. Sí, pero tú me podrías decir, sí, Gustavo, pero es que hay razones para eso. De repente hay gente y hay demandas. No, es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que indistinto de las demandas que pueden existir, que son absolutamente legítimas, todos conocemos y todos hemos vivido, los que tienen experiencia laboral, que de repente hay personas que no son miembros ideales de un equipo. Y hay ciertas definiciones de un miembro ideal. El mejor trabajador se lo saca quién el premio, supuestamente. Quien tiene ciertos atributos que lo dicen, esta persona es especial, se distingue. Entonces debemos comprender cuáles son algunas de las características, ¿no es cierto?, de un miembro ideal. El famoso pensamiento, ¿no es cierto?, de equipo o de trabajo colaborativo. Y aquí nosotros vamos a discutir respecto a cuál es el pensamiento del colaborador, parte, persona del equipo, y el pensamiento del equipo. ¿No es cierto? Estamos viviendo tiempos, ¿no es cierto?, de fútbol, de mundial, de fútbol, deporte. Y una cosa es la contribución individual de cada uno de los jugadores. Y otra cosa es la contribución de todo el equipo, que es mucho más potente que la individualidad. A eso se refiere. Entonces, el pensamiento de equipo, la conducta del equipo, ¿no es cierto?, va a definirlo como unidad, puede ser positivo o puede ser negativo. Y finalmente, un tema extremadamente atractivo que tiene que ver con el grado de pertenencia que yo tengo con la empresa, es si los valores, ¿no es cierto?, de la organización o los valores del equipo están sincronizados con mis propios valores. Y eso tiene que ver mucho con habilidad blanda y tiene que ver mucho con la humanización del trabajo. Ya está claramente demostrado, no estamos en la Edad Media, ¿no es cierto?, que las personas son mucho más productivas y son mucho más felices cuando encuentran una sincronía entre mis valores, mis principios, las cosas que me gustan y las que están en el trabajo. Y eso hoy día las empresas lo tienen claro, algunas no saben cómo hacerlo,
Pero hoy día la organización, aparte de dar trabajo, también tiene que entregar un ambiente que sea sano y que exista sincronía con cada uno de los colaboradores. ¿Ok? Cuando hablábamos del ciclo de vida de los equipos de trabajo, esto que usted está viendo acá es lo que se denomina una campana de Gauss. Una campana, ¿no es cierto?, matemática. Gauss era un matemático que mostraba que hay ciertas situaciones, a medida que va pasando el tiempo, tienen un comportamiento, ¿no es cierto?, como una campana, que significa que parten de un proceso muy plano y a que medida que va pasando el tiempo van subiendo, van ganando, van mejorando, ¿no es cierto?, hasta que llega un punto máximo, la cresta de la campana, que se llama madurez y que después de ahí viene lo que se llama la obsolescencia o el agotamiento y después caen. Esta curva matemática se utiliza para comparar muchas cosas. Les doy un ejemplo trivial. Por ejemplo, si hablamos de la movilidad del ser humano. Cuando el ser humano nace, un bebé nace, la movilidad es muy baja. Está aquí lo que se llama inicio. Se mueve muy poco, un bebé queda ahí acostadito, ni se mueve. Y a medida que va pasando el tiempo, el bebé empieza a movilizarse más. ¿Se fijan? Va ganando performance, va ganando, ¿no es cierto?, especialización, va mejorando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va mejorando en la movilidad, ya gatea, ya se mueve, ya camina, ya salta, se arroja, se cuelga, corre, salta, hasta que llega una edad máxima de movilidad, que es cuando uno empieza a envejecer. Ya se supone que a los, no sé, treinta y tantos años ya el cuerpo empieza de alguna forma a declinar. ¿No es cierto? Baja la potencia, baja la movilidad, la rapidez, y ahí empieza el ser humano a envejecer y empieza a bajar su movilidad hasta que llega un momento en la edad anciana que podría incluso quedar una persona media postrada, no podría moverse. Entonces ahí se dan cuenta cómo esta curva se cumple en el tiempo, por ejemplo, en la movilidad del ser humano. Bueno, llevémonos al mundo laboral, al mundo del trabajo. Los equipos, cuando logran su máxima madurez, ¿no es cierto? Es cuando están todos acoplados, cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer. Está la complementariedad, está la coordinación, está la comunicación, la confianza y el compromiso. Las 5 C del trabajo en equipo. Pum, aquí está lo máximo. La productividad máxima, súper bien acoplado. Pero llega un tiempo en que el equipo se desgasta, se agota, se cansa. Lo mismo pasa con la persona. La persona cuando logra su máximo potencial de trabajo. Walmart hace como 10 años atrás entregó una estadística y dijo, nosotros calculamos que la máxima productividad de los trabajadores es entre los 2 y 3 años. Después del tercero, segundo año en algunos casos, la persona empieza a producir menos. Pero ¿cómo si 2 o 3 años ya aprendió a trabajar? Claro, pero se empezó a desmotivar o se empezó a aburrir y empezó a declinar. Entonces, después de 2, 3 años, la persona empieza a caer en su productividad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Crear nuevos retos para que la persona aquí arriba empiece nuevamente a aceptar. Entonces, esto tiene que entenderlo usted, que hay momentos en los cuales tú vas a aburrirte, te vas a cansar, ya no vas a querer lo mismo, y son los momentos en donde muchas personas empiezan a buscar la movilidad, que es nuevos retos dentro de la empresa, nuevos desafíos en otras unidades de la empresa, o postular, ¿no es cierto?, aquí a cargos superiores, por lo tanto ya sabe aquí y empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque según la persona ya logró la madurez, ya sabe hacer todo. Si no te mueves de ahí, vas a empezar a caer en un agotamiento. Entonces, 2 a 3 años las personas duran. Ahora, esto es en general. En particular, puede que haya personas que trabajan por muchos años haciendo lo mismo y no les complique. Pero esto es lo normal, que 2 o 3 años después tú, después de la madurez, de haber logrado el máximo peak, tú empieces un agotamiento. Entonces los líderes deben comprender eso para administrar a sus personas y darse cuenta que llega un momento en el cual hay que cambiar, hay que variar, hay que movilizar. Y tú como persona, parte de un equipo de trabajo, debes comprender eso. ¿Cuánto tiempo yo me proyecto acá? Hago esto, lo aprendí, lo hago súper bien, ¿qué es lo que hago acá? O trato de una jefatura dentro de la misma área o empezar a ver, ¿no es cierto?, otros desafíos para ir creciendo. ¿Ok? Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de las características ideales, ¿no es cierto?, de cada componente, decíamos que en el fondo no debemos ser ciegos, porque efectivamente eso nos lleva a cometer errores.
Existe, por supuesto, claridad en cuáles son algunas de las características, de las virtudes, ¿no es cierto?, de estos buenos valores que uno espera de un trabajador, de un colaborador. Aquí detallo yo algunas. Por ejemplo, un líder debe esperar que exista en el colaborador espíritu de equipo, a diferencia de aquellas personas que son individualistas, que son personalistas, que no le interesa el bienestar o colaborar con el equipo. Entonces, si yo tengo un equipo de 3, 5, 10 personas o más, yo espero que cada componente tenga espíritu de equipo. Indistinto que a algunos les guste trabajar solo. Ha habido proyectos en mi vida que me ha gustado trabajar solo, pero si me meten dentro de un equipo, yo entiendo que las reglas de eso es yo colaborar y no ser individualista. Entonces, una característica bien valorada es que las personas tengan espíritu de equipo, por lo mismo que sean colaboradores. Colaborador significa no solamente mirar un metro cuadrado y mi pega, sino que ver al otro cómo lo puedo ayudar, cómo puedo contribuir tanto en el trabajo como en ideas nuevas. ¿Para qué? Para que ese espíritu de equipo, ¿no es cierto?, se solidifique y nosotros podamos lograr grandes méritos. Por lo tanto, hay que ser colaborador. Un elemento que tiene que ver con la formación de cada uno, pero que a lo mejor tú no lo tienes en tu vida personal, pero debes tenerlo en el trabajo, es respetuoso. ¿No es cierto? El respeto y la empatía de no hacerle a otro, de no tratar a otro como a ti no te gusta que te traten. Y eso es tanto a nivel hacia abajo como a nivel parejo como hacia arriba. Muchas veces uno se sale de casillas, pierde el autocontrol, ¿no es cierto? Y se muestra de forma irrespetuosa. Nunca debemos olvidar que uno debe ser exigente de sus derechos si te han pasado a llevar, pero eso no quiere decir que sea con falta de respeto, porque cuando uno comete falta de respeto, todo lo que tú digas queda invalidado. Lo que queda es la falta de respeto. Entonces también debe ser estratégico. Entonces el respeto debe ser un valor, ¿no es cierto?, que tenga mucha ponderación dentro de un equipo de trabajo. Del ladito del, ¿no es cierto?, del respeto está el concepto del buen carácter. No, no quiero decir que sea simpático, que sea siempre risueño, porque todos tenemos momentos, pero sí agota mucho a los equipos de trabajo cuando alguien en forma permanente tiene mal carácter. Es como pitufo gruñón, ¿no es cierto? De malas pulgas. Eso agota, aunque sea súper buen trabajador este cuento, la gente, no, le podía hablar, no, no, porque ya llegó de maleta. Igual que ayer, tú sabes cómo es, pues siempre está de maleta. Personas así, aunque sean buenos trabajadores, agotan a los equipos. Por lo tanto, debes luchar tu inteligencia emocional, tus habilidades blandas para tener un buen carácter. Repito, no significa que seas el chistosito, que seas el de la talla o que siempre estés sonriendo, pero sí que seas una persona amable, que sea una persona que sea cortés, que sea respetuoso, que tenga buen carácter. Lealtad. Lealtad es un concepto que está muy mal, equivocadamente conceptualizado. Leal no significa cumplir con aquellos que yo quiero. Eso se da por hecho. La lealtad también se da con aquellos que yo no estimo y yo no quiero. Por ejemplo, puedo tener un jefe con el cual no comparto en absolutamente nada, pero si me he comprometido a algo, debo cumplirlo. La lealtad tiene que ver eso, con dar la palabra y cumplirla. Si yo trabajo en esta área y tengo estos compañeros, tengo este jefe y tengo esta pega asignada y yo la acepté, puede que me dé cuenta que no me gusta, que me carga, yo debo ser leal. Porque si yo no puedo ser leal, debo tomar mis cosas y debo irme y no trabajar de mala leche. La lealtad es un concepto que hoy día está muy manoseado, que la gente cree que solamente debe ser leal con aquello que a uno le agrada o con aquello que uno está de acuerdo. Y eso es un error. La lealtad tiene que ver con empeñar la palabra, con comprometerse a algo y cumplirlo, incluso si a mí no me gusta. Ahora, si efectivamente va en contra de mis principios y valores, por supuesto que yo debo plantearlo, pero no ser desleal. Eso es otra cosa. La lealtad hoy día también tiene que ser por parte de la empresa y muchos trabajadores se sienten pasados a llevar porque consideran que la empresa no ha sido leal. Bueno, hay que buscar los canales como para manifestarlo, pero yo debo ser leal. Eso es un buen valor de trabajadores. Asumir responsabilidades. Bueno, tiene que ver con que, sí, una cosa es ser responsable,
y cumplir, ¿no es cierto?, con lo comprometido. Pero asumir responsabilidades significa que hay momentos en los cuales, aunque yo no esté muy seguro, digo, perfecto, si es necesario, voy. Y ahí ir viendo cómo lo voy manejando. Pero hay que atreverse hoy día a asumir responsabilidades. A mí como coach y como relator me ha tocado en este tiempo de pandemia ver mucha gente que por el temor de quedar desvinculado o gente que ha quedado desvinculada y ha perdido su fuente de trabajo, se ha atrevido a asumir nuevos retos por necesidad. El problema está que los seres humanos pareciera que no nos atrevemos, ¿no es cierto?, a asumir responsabilidades cuando tenemos algo ganado. O sea, si alguien quiere cambiarse de pega, en Chile le cuesta mucho cambiarse de trabajo. Si no te gusta el trabajo y hay otra posibilidad, cámbiate. Nos cuesta, somos temerosos. Hoy día nosotros debemos ser capaces de asumir responsabilidades, porque eso nos permite también mejorar y aprender cosas nuevas. En el trabajo yo hoy día también espero que mi gente se atreva a asumir responsabilidades. Si fallan, no importa, ahí va a tener el apoyo del equipo o del líder. Trabajador, como valor, ¿no es cierto? Como miembro ideal de un equipo. Trabajador. Sí, no quiere decir trabajólico, no, una persona trabajadora, que hace lo que tiene que hacer. Hoy día es muy mal visto, ¿no es cierto?, que las personas eh, trabajen un poco, le saquen, ¿no es cierto?, el máximo provecho al tiempo versus la productividad. O aquel que trabaja, ¿no es cierto? Y es pelado como, este trabajador significa cumplir con tu tarea, pero con excelencia. Hoy día nosotros debemos, como miembros de una familia, como miembros, ¿no es cierto?, de un equipo de fútbol, como miembros donde sea, luchar por la excelencia. En un equipo de trabajo también debemos luchar por la excelencia. Inconformista. Esto no quiere decir que tú no seas agradecido o una persona que siempre está reclamando porque no le gusta. No, esto tiene que ver con la perseverancia de buscar la mejora. Inconformista significa que yo hoy día hago esto, pero creo que puedo hacerlo mejor. También como país no hemos sido formados de esa manera. Como país nos cuestan las cosas porque somos un país de mucho esfuerzo y cuando logramos tener algo nos apernamos ahí y nos quedamos en la zona de confort. Por lo tanto, no quiero hacer ningún cambio porque me ha costado mucho llegar ahí y ahí me quedo. No, la verdad es que tienes que ir a la búsqueda de no, pero pues si me costó tanto llegar aquí, no me quiero mover. Y ahí nuevamente eres una persona que no asume responsabilidades, inconformista que siempre puedes mejorar y puedes ir por más. Entonces, eso hace hoy día que la gente también contribuya dentro de su familia, contribuya dentro del trabajo, contribuya a la sociedad. Siempre debemos buscar hoy día la mejora permanente. ¿Ok? Finalmente, poder entender esta escala valórica, como decíamos, respecto a los valores de la empresa y los valores personales. Y aquí es donde a mí, que yo trabajo en esto más de 20 años, me ha tocado ver de todo. He visto muchísimo, he visto mejoras, pero todavía falta muchísimo, en donde las organizaciones se preocupen de crear escalas valóricas que las promocionen y que estén en sincronía con las escalas valóricas de las personas. ¿Ok? Permítame que les lea el primer párrafo. Dice, los valores en las organizaciones son aquellas concepciones que la empresa ha creado y difunde internamente, consciente o inconscientemente, y que pueden ser aceptadas o no por los colaboradores, influyendo en su comportamiento y orientaciones. Tiene que ver con que si en la empresa cumplen o no cumplen, si en la empresa promueven los buenos valores o no buenos valores, si en la empresa no hay pelambre, si la empresa premia, si la empresa castiga, si la empresa tiene buen trato, en el fondo, si la empresa yo me siento identificado y encuentro que es una empresa que yo me siento cómodo. Los valores de las organizaciones la, la constituyen como cuál es su imagen, identidad corporativa. Y yo ahí veo si me siento o no siento identificado. Doy un ejemplo. Yo soy institutano, estudié en el Colegio Instituto Nacional, el colegio más antiguo de Chile, un colegio emblemático, un colegio orgullo para que somos institutanos. Estudié en aquella época donde eran más de 5.000 alumnos. Existían cursos hasta la letra R.
Imagínense, un tercero, un cuarto medio, hasta la letra R. Imagínense la cantidad de alumnos. Un colegio extremadamente exigente. Yo era un alumno que estaba acostumbrado a los 6 y 7 y cuando entré al Nacional, era difícil sacarse un 6 y 7. Eran notas mucho más bajas y era muy competitivo. Y fue sumamente duro. Pero yo no he conocido nunca a un institutano que no se sienta orgulloso de haber estudiado en ese colegio. Los valores, los principios, ¿no es cierto? Lo que promovía ese colegio para uno era un orgullo. Había pertenencia. ¿Cuántas personas que trabajan hoy día en sus empresas pueden decir lo mismo de la empresa? Después yo tuve un par de trabajos más y uno de mis trabajos fue otro elemento, el cual me formó. Y yo me siento parte de eso. Los principios y valores de esa empresa a mí me sintieron sentirme identificado. Por ende, también esa fue una gran escuela mía y me siento orgulloso de haber trabajado ahí. ¿Cuántas personas pueden decir eso mismo? Entonces, es sumamente importante que las organizaciones y los líderes y también las personas vayan buscando esa sincronía. Porque si la empresa difiere demasiado de mis principios, de mis valores, de mis éticas, por supuesto que no voy a estar acomodado. Y eso va a significar que yo no voy a estar en sincronía, ¿no es cierto? Ni con mi jefatura, ni con mis compañeros, ni con los objetivos de la organización. Entonces tú tienes que preguntar si efectivamente la empresa tiene principios y valores. Ustedes deben saber que todas las empresas tienen su misión y visión, que son los objetivos y la trascendencia en el tiempo. Y hay empresas que lo ponen, ¿no es cierto?, en algunos lugares visibles para que los trabajadores lo entiendan. Si usted no lo conoce, pídalo a recursos humanos. Oye, ¿cuál es la misión y visión? Para ir viendo si el comportamiento de la empresa tiene relación con los principios y valores, misión y visión. Porque como decíamos en el primer párrafo, la empresa a veces lo crea, dice, nosotros nuestra empresa va a tener estos valores. O a veces simplemente no. Y en la conducta y en el comportamiento y en el clima y en el estilo de dirección se van mostrando los principios y valores. En donde uno dice, no, mi empresa cuando dice algo lo cumple, o no, son súper mentirosos. En mi empresa no permiten que uno, no, en mi empresa sí permiten que esto. En mi empresa uno puede crecer, no, en mi empresa no puede crecer. Uno habla bien o habla mal. Y es porque te sientes con pertenencia o no te sientes con pertenencia. Te sientes identificado o no te sientes identificado. Entonces, aquí lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, transmitirles es que tú debes buscar esta sincronía. Debes buscar, ¿no es cierto?, qué elementos de la empresa tú te sientes identificado o cómo también tú, con tus principios y valores, tú puedes influir, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. Y lo primero es tú, con tu muestra, con tu ejemplo, promoverlo dentro de tu equipo, dentro de tus colegas, dentro de tu jefatura. Y de ahí se puede promover al resto. Esto es sumamente importante para que nos sintamos a gusto, ¿no?, en el lugar de trabajo. ¿Estamos? Bueno amigos, eso ha sido la clase de hoy. Espero que lo haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Chao, que estén bien.